Luego de que el Papa Francisco aprobara el matrimonio de personas del mismo sexo, las redes sociales se encendieron y empezaron a atacar al Papa Francisco. Se pusieron en contra esta decisión que tomó el Papa. A causa de esto, el Vaticano ha reaccionado ante esta postura del Papa acerca de las uniones gay, de las uniones de personas del mismo sexo. Y tratan de maquillar lo que dijo el Papa, diciendo que lo que el Papa dijo fue sacado de contexto. Vayamos a ver este artículo, como lo que dice. Dice que después de las inesperadas declaraciones del Papa Francisco sobre las uniones homosexuales, el Papa ha reaccionado de una manera que no todos esperaban, tratándose del sumo pontífice. Como sabemos, el Papa anteriormente dio un comunicado donde dice que está aceptando que los homosexuales pues se unan a la familia y que haya una ley civil. Eso fue lo que dijo, que hay una ley civil que los ampare, dando por entendido que aprobaba el matrimonio igualitario de personas del mismo sexo. Pero a causa de esto, como dije anteriormente, pues sus feligreses se le han vuelto en contra, pues no aprueban. Y como sabemos, también la ley de Dios dice que al principio varón y hembra los crió Dios. Dios hizo un hombre y una mujer. De ahí se compone el matrimonio. Y como las redes sociales se encendieron y sus feligreses se le fueron en contra al Papa, ahora han tratado de maquillarlo. Y ahora tratan de decir que pues sacaron de contexto las palabras. Vayamos a ver el artículo. Dice que a través de una nota de prensa que más tarde fue publicada por Reuters, el Vaticano asegura que las declaraciones de Francisco fueron sacadas de contexto porque no se estaba refiriendo exactamente a la doctrina de la Iglesia. Bueno, quizás no sea una doctrina de la Iglesia, pero fue la decisión o las palabras que el líder de la Iglesia está diciendo. Y el Papa Francisco, recordemos que es el líder de la Iglesia Católica. Y recordemos también que el Papa Francisco, ese supuesto, Papa Francisco dice, el supuesto líder de la Iglesia, pues es el supuesto que ante los católicos o ante el Vaticano, que es el supuesto sumo pontífice que según le llaman. Pero a este varón muchos lo obedecen, los católicos tienen sus ojos puestos en él y obedecen a lo que él diga, obedecen a las indicaciones eclesiásticas que él pone, pero a causa de esta expresión que dio, pues muchos se le rebelaron, muchos estuvieron en contra del matrimonio igualitario, y a causa de estar muchos en contra, pues quisieron maquillar esta información diciendo que las palabras del Papa fueron sacadas de contexto. Hace más de un año, durante una entrevista, el Papa respondió a dos preguntas distintas en dos momentos diferentes que en el mencionado documental fueron editadas y publicadas como una sola respuesta, sin la debida contextualización, la cual ha generado confusión, ellos comunicaron, refiriéndose al Vaticano. Asimismo, señalan que la nota aclaratoria fue enviada por la sede la semana pasada y finales de esta misma. Exactamente ese texto fue publicado por Franco Coppola, anunció el Vaticano. Según lo que dijo Francisco, interpretando en las palabras de los voceros del Vaticano, el religioso nunca habló de aceptar esta condición. Dicen que nunca habló de, de aceptar esta condición. Pero las palabras que el Papa Francisco habló, dice que se deben integrar a la familia. Número uno dijo eso. También dijo que se debe de haber una ley civil. Y sabemos que un matrimonio es a través de, eternalmente hablando, a veces se casan las personas por civilmente. A eso se refería también el Papa. Dice que nunca se habló de aceptar la condición. Entonces, ¿de qué se estaba refiriendo? Si nunca se habló de aceptar esta condición. ¿A qué se refería? Dicen sino dentro de la línea pastoral
Nunca se discrimina a las personas homosexuales, y más dentro de una familia. A a los homosexuales pues no se les discrimina dentro de la familia. Y también dice, pero tienen derecho a una familia. Según estas fue las palabras, que tengan derecho a una familia y no se les discrimine en la familia. En mi punto de vista, analizando yo pienso que si unos padres tienen tienen hijos que son homosexuales, yo pienso que un padre no lo va a discriminar. Un padre amoroso que lo ama, por supuesto, no lo va a discriminar. Lo ama tal como es. Lo va a amar. Es que está fuera de contexto estas palabras que está diciendo aquí el Vaticano, y lo va a aceptar dentro de su familia, tal y como es. Es que esto no concuerda las palabras que están hablando aquí, cómo quieren maquillar las palabras que dijo el Papa, porque hay videos, está todo registrado lo que dijo. Además, en el polémico documental Francesco se le preguntó al Papa sobre una ley argentina de hace 10 años donde se quería aprobar dichos matrimonios, y que en aquel entonces el que era arzobispo en esa región estaba en contra. A este propósito, el Papa Francisco ha confirmado que es una incongruencia hablar del matrimonio homosexual, agregando que en ese mismo contexto había hablado del derecho de estas personas a tener cierta cobertura legal. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Según lo que dijeron, es que tienen derecho de estar cubiertos legalmente. Es lo que dicen. Pero refiriéndose, está hablando acerca del matrimonio, dice. Pero según las expresiones del Vaticano, de los funcionarios del Vaticano, dice que había hablado del derecho de estas personas de tener una cobertura legal, que tengan una cobertura legal. Pero terrenalmente hablando, cuando se tratan de los homosexuales, pues tienen los mismos derechos que una persona, legalmente hablando, salvo que el matrimonio. Pero, por ejemplo, digamos, los privilegios como ciudadano, por ejemplo, de votar, tener los mismos privilegios, son los mismos, salvo que hay países o estados en países donde aún no se aprueba la ley del matrimonio. Esos son los únicos derechos que pelean estos homosexuales. Así es que no concuerda tampoco esto que dicen. Dice que tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí eso. Pues ahí estás, si te está hablando de la cobertura legal, está hablando del matrimonio legal, que se establezcan leyes legales, o sea, leyes que les permitan el matrimonio. Eso es lo que debe estar hablando el Papa, pero lo quieren maquillar todo. Y es evidente que el Papa Francisco se refería a determinadas disposiciones estatales, no ciertamente a la doctrina de la Iglesia. Numerosas veces se reafirman en el curso de los años. Aquí eso es lo que me refiero, que está hablando de las leyes del Estado y no ciertamente a la doctrina de la Iglesia. Pero pongamos un ejemplo. Si se hace una ley estatal donde se aprueba el matrimonio homosexual, esto pasaría también a lo de la Iglesia. Digamos, por ejemplo, los homosexuales van a querer casarse por la Iglesia, y incluiría también a la Iglesia. Van a querer casarse también. Aunque podrían unirse también por el juez, pero va a haber homosexuales que van a querer casarse por la Iglesia. Lo va a haber. Quizás digan, hermano, ¿será cierto que va a haber eso? Sí, lo va a haber. Lo va a haber de esos también. Pero según para maquillarlo quieren poner que estuvo esto acerca de las uniones, acerca de las disposiciones estatales, es lo que dice el Vaticano. Desde que supo esta opinión tergiversada,
del religioso. Son muchos los que han celebrado esta postura y presidentes se han sumado a una posible adaptación y aprobación de esta condición en países. Claramente es algo que va contra la naturaleza de la creación de Dios, hombre y mujer. A causa de estas afirmaciones o aclaraciones, muchos feligreses ya aprobaron esto. No, es mejor así como dice el Vaticano, sí, porque están cegados y siguen claramente las indicaciones que se le dan desde el Vaticano. Están ciegos en su ignorancia. Ciegos están. Y un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos caerán en el hoyo, como dijo el Señor Jesús. Después de las inesperadas declaraciones del Papa San Francisco sobre las uniones homosexuales, el Vaticano ha reaccionado de una manera en que no todos esperaban, tratándose del sumo pontífice. A través de una nota de prensa más tarde, fue publicada por Reuters, el Vaticano asegura que las declaraciones de Francisco fueron sacadas de contexto, que no se estaba refiriendo exactamente a la doctrina de la Iglesia. Pues ¿a qué más se estaba refiriendo cuando se trató de la ley civil, que se establecía una ley civil? Si ya solamente se quiere, se puede decir, maquillar, modificar, por que no se les revelen más feligreses. Hace más de un año, durante una entrevista, el Papa Francisco respondió a dos preguntas distintas, en dos momentos diferentes que en el mencionado documental fueron editadas y publicadas como una sola respuesta sin la debida contextualización, lo cual ha generado confusión. Asimismo, señalan que la nota aclaratoria fue enviada por la sede la semana pasada y finales de esta semana misma. Exactamente, ese texto fue publicado por Franco Coppola, nuncio del Vaticano. Y según lo que dijo Papa Francisco, dice, interpretado en palabras de los voceros del Vaticano, el religioso nunca lo va a aceptar esta condición, sino dentro de línea pastoral nunca se discrimina a las personas homosexuales y más dentro de una familia, y que por eso tienen derecho a una familia. Eso es lo que según están diciendo, dice. A este propósito el Papa Francisco ha afirmado que es una incongruencia hablar del matrimonio homosexual. Esto fue lo que leímos, y afirman que todo fue tergiversado. Todo fue tergiversado. Pero podemos ver que todo esto sucedió a causa de a causa de que muchos se le fueron en contra. Las redes sociales se encendieron, todo eso, porque pues, es verdad, porque pues el matrimonio fue y es varón y hembra. Varón y hembra. Ya hemos dicho en diversos videos, varios videos, cómo fue que por causa de la maldad pues surgió la homosexualidad. Romanos capítulo 1, y el Señor aborrece este pecado y que trata de hacerlo legal el Vaticano. Y como hemos dicho también en videos anteriores, que incluso dentro del Vaticano hay sacerdotes que son homosexuales, monjas que son lesbianas, y hay mucha maldad ahí, y tratan de hacerlo legal para que ya no sé, para que pueda hacerlo libremente, se puede decir. Pero todo eso es un pecado ante los ojos de Dios. Pero ahora, como se les revelaron los feligreses, pues tratan de modificarlo. Lamentablemente hay feligreses católicos que son muy, muy fieles a su doctrina, a su religión, y hacen caso a lo que su líder les dice. Pero es el Señor abriendo los ojos y el entendimiento para comprender que están en un error y vengan a los pies del único y suficiente Salvador, Jesucristo de Nazaret. Gracias por llegar a esta parte del video. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete para que así pues no se pierda ninguno de los videos. Dios le bendiga y nos vemos en el próximo video.